Listo. Voy a empezar entonces a realizar la búsqueda por Google. De una vez también les informo si en algún momento algo no quedó claro, si en algún momento tienen una duda, tienen una opinión, pueden abrir el micrófono y pueden entonces hacer la intervención. Bueno, estoy buscando acá en una pestañita el navegador de Google, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a realizar las búsquedas de información acá, información pues del día a día, información académica. En este caso entonces vamos a buscar el tema sugerido, que es agroecología. Y les muestro desde Google porque miren que siempre utilizamos este navegador, pero no sé si se han fijado en la cantidad de resultados, ¿cierto? Cuando yo tengo temas más amplios, obviamente voy a tener más resultados. En este caso, miren que es un tema un poco más específico y sin embargo tengo 3.780.000, ¿cierto? Siguen siendo muchos resultados. Las páginas entonces que me aparecen acá, hay unas que son unas fuentes confiables, otras que no son tan confiables. Una de las que me aparece mucho cuando yo hago una búsqueda de información es esta wiki. La voy a abrir. Y se las quiero mostrar porque acá está entonces la información faltante que nos haría falta para hacer una referencia bibliográfica, ¿cierto? Los datos que yo voy a necesitar como para mirar si una fuente es confiable o no, es que tenga un título. En este caso, miren que esta wiki no tiene un título, pero, o sea, el título de esa información como tal, miren que es el tema que estamos buscando, ¿cierto? Y por la palabra agroecología, pues encontraríamos muchos otros resultados. Necesitaríamos un autor. Acá no hay un solo autor, una persona que responda por eso. De hecho, como es una enciclopedia abierta, cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Incluso yo, sin ser experta en el tema o ser experta en el área, podría llegar acá entonces también a modificar partes del texto, ¿cierto? Sean muchas partes, sean dos renglones, sea un párrafo completo. Miren que tengo la opción de editar. Entonces, no tengo un título como tal, no tengo un autor. La URL, ¿cierto? En cualquier momento puede dejar de existir y la idea es que con los otros datos nosotros pudiéramos volver a la página a consultar la información. Pero como eso tampoco tiene, por ejemplo, un año, ¿cierto? Una fecha de publicación, la información que está acá, por ejemplo, este párrafo puede cambiar incluso mañana, puede cambiar incluso la otra semana, entonces no es tan confiable. ¿Por qué les muestro esto? Porque es entonces una de las páginas que le falta información, ¿cierto? Que me ayuda entonces a revisar que si puedo o no confiar en eso. Los diferentes blogs que nos aparecen a nosotros de primeros también tienen de pronto esta dificultad, ¿cierto? Que no tengan de pronto un título, que no tengan una fecha, que no tengan un autor. En este caso, miren que hay unas referencias bibliográficas que me pueden mostrar las lecturas o las investigaciones principales que las personas entonces incluyeron el pedacito basados en estas lecturas, ¿cierto? Muchos blogs también les faltan las referencias bibliográficas. A mí me pasó que buscando información en un blog que se veía muy amigable, que se veía especializado en el tema, cuando yo corroboré la información mirando otras páginas, me di cuenta que ese blog no tenía como, pues ese blog no tenía la información verdadera, ¿cierto? Habían muchas cositas entonces que contradecían las investigaciones principales. ¿Por qué les muestro esto? Porque muchas veces estamos buscando un tema en las plataformas correspondientes, temas que pueden ser muy complejos, que no estamos encontrando absolutamente nada y de pronto desde estas referencias podríamos encontrar lecturas que tengan que ver con el tema o de pronto al leer de estos párrafos de pronto se me ocurran otras ideas de búsqueda al comprender más o menos de qué me están hablando. Listo. Voy a darle entonces acá atrás. Muchas entonces de las páginas que también me pueden aparecer de primeras
puede ser porque estén pagando para aparecer de primera, no porque sean las mejores o sean las más consultadas. Entonces, voy a tener en cuenta varias cositas para saber de pronto qué páginas voy a abrir, ¿cierto? Una de ellas es cómo termina la página, ¿cierto? Las .org o .gov pueden ser un poco más confiables. Las .gov son entonces páginas gubernamentales. También puedo confiar en en los títulos que la página sea, por ejemplo, de un periódico, ¿cierto? Solo que hay una pequeña dificultad con los periódicos y es que los periódicos tienen una postura política, ¿cierto? Se van para un lado, se van para el otro. Desde los periódicos pues locales y desde los periódicos también internacionales hay que tener mucho cuidado con esto, no solo basarnos entonces en lo que diga uno de estos periódicos, una de estas revistas, sino también corroborar la información con varias páginas, con varias fuentes de información. Voy a tener en cuenta también las páginas que terminen en .edu.com, ¿cierto? Son entonces páginas educativas, páginas de diferentes universidades. Y voy a tener en cuenta también páginas que sean, por ejemplo, de bancos, ¿cierto? Los bancos también entonces hacen investigaciones, también entonces hacen este proceso. Yo revisar una por uno cada uno de estos títulos, cada una de estas páginas va a ser muy difícil porque miren que tengo 3 millones de resultados, ¿cierto? Así yo quisiera buscarlos, no voy a poder porque son demasiados. Voy a empezar entonces a hacer un primer filtro y es abrir otra pestañita y buscar Google Académico. Listo, voy a abrir entonces Google Académico. Y vamos a hacer entonces la misma búsqueda de información. Agroecología. Miren que de los 3.780.000 ya tengo 93.500. ¿Siguen siendo muchos? Sí. Pero miren que ya me está disminuyendo muchos resultados y todos los títulos que yo encuentre acá, ¿cierto? En esta lista van a ser fuentes confiables, van a ser trabajos de grado, artículos de revista, capítulos de libro, libros, congresos, conferencias, ensayos, bueno, todas esas entonces son páginas confiables, páginas de universidades, de bases de datos. Algunas me dejan, por ejemplo, acceder al documento completo, ¿cierto? Yo selecciono un clic en el título y me aparece el texto completo. Como hay otros que a veces estamos haciendo una búsqueda muy específica, a veces encontramos ese título perfecto que nos va a responder lo que nosotros necesitamos y la página nos pide pagar por la información, ¿cierto? Allí es entonces donde recurrimos a las bases de datos que tenemos suscritas, o sea que el tecnológico ya está pagando por esos documentos y nosotros tendríamos ya el acceso a ellos. Listo. Resulta que en esta partecita izquierda aparecen los diferentes filtros que yo le estoy haciendo a mi búsqueda, ¿cierto? En este caso tengo filtros por años, decir entonces que quiero las publicaciones del 2020, que quiero las del 2019, las del 2016, o si selecciono intervalo específico, puedo incluir de qué año a qué año quiero información, ¿cierto? Generalmente cuando a mí me piden información actualizada, son los últimos 5 años. Cuando es un tema de pronto que se está investigando mucho, son los últimos 3. En este caso, voy a dejar entonces los últimos 5 años. Y miren que de los 93.000 resultados, ya tengo 13.800, ¿cierto? Que se han publicado entonces los últimos 5 años. Resulta que las bases de datos en esta parte izquierda tienen más filtros, como cuáles tiene, por ejemplo, filtrar la palabra, pues en la palabra que yo esté buscando, decir, bueno, búsqueme esta palabra o este tema dentro de un área del conocimiento. Eh, Filtreme, por ejemplo, ese tema de lo que se ha publicado, por ejemplo, en Colombia o en los diferentes países. Me permite filtrar por autores, me permite filtrar por palabras clave, que entonces
me diría como, bueno, dentro de los documentos sobre el tema que usted está buscando, estas son las palabritas que más se repiten, ¿cierto? Entonces, esos filtros nos ayudan a que las cantidades de resultados vayan disminuyendo. En este caso, miren que no tenemos más filtros, en este caso solo tenemos el de años. Voy a, por ejemplo, a buscar Colombia, ¿cierto? Por ejemplo, a ponerle un filtro al ladito que diga Colombia. Y miren que me aumentan los resultados porque cuando yo escribo, digamos, en esta barra, ¿cierto? Algún tema, este navegador me va a buscar por todas y cada una de las palabras que yo le incluya, estén juntas o estén separadas, ¿cierto? Entonces, en este caso me está buscando agroecología y Colombia. Entonces, así como me las recupera juntas, también me puede estar recuperando documentos que tengan una de las dos palabras, ¿cierto? Y por ejemplo, por la palabra Colombia, puede que acá me esté apareciendo política, puede que me esté apareciendo religión, puede que me esté apareciendo gastronomía, cultura, otro montón de cositas que no me interesan. ¿Qué voy a hacer entonces cuando escribo las palabras? La idea es buscar de 3 a 5 palabras clave, ¿cierto? Para que el navegador se enfoque como en estas poquitas palabras. La idea también es evitar preposiciones, evitar como estos conectores de la, los, con, para, un, una, ¿cierto? Porque a veces nos aparecen entonces resultados, títulos que no tienen nada que ver con el tema, pero como dentro del contenido se repite mucho como estas preposiciones, por eso entonces nos aparecerían esos títulos. ¿Qué voy a hacer entonces? En este momento voy a incluir entre comillas el tema específico que yo esté buscando, ¿cierto? Y todo lo que yo quiera saber de ese tema específico lo pongo a un ladito por fuera de las comillas. Vamos a mirar cuántos resultados nos aparecen. Listo, en este caso ya me está recuperando 9.000. Pongo otro ejemplo. Si yo estoy buscando, por ejemplo, acá ingeniería agroambiental, ¿cierto? Sin las comillas, ya se imaginarán que por la palabra de ingeniería no solo me aparecería la agroambiental, sino que también me aparece ingeniería civil, ingeniería de software, ingeniería de sistemas, ¿cierto? Y otro montón de ingenierías que no me interesan. Cuando yo tengo dos o varias palabritas, pues 2 o 3 palabras que son un término específico, por ejemplo, desarrollo sostenible, ¿cierto? Si lo busco separado, cada una de las palabritas me arroja diferentes resultados. Si yo pongo entonces desarrollo sostenible entre las comillas, me busca solo los resultados que tengan las dos palabritas juntas. Listo, tengo 9.000 resultados, siguen siendo muchos. Si yo quiero entonces saber otra cosa sobre agroecología, puedo entonces seguir también escribiendo acá las palabritas por fuera de los comillas, ¿cierto? Para que me recupere entonces las demás palabras dentro de el tema que está entre las comillas. Bueno, en este momento lo voy a dejar con los 9.000 resultados. Hay dos valores agregados que es importante mencionarlos. Uno es, miren donde tengo el cursor, esto me muestra unas comillitas. Esas comillas se encuentran debajo de cada uno de los resultados. Dice que es citar, ¿cierto? Pero yo selecciono la opción y este me está mostrando la referencia bibliográfica automática de estas 3 normas, ¿cierto? Casi siempre utilizamos la norma APA. Miren que ya tengo entonces la opción acá. Es bastante confiable, miren que me organiza el apellido del autor, las iniciales, la puntuación, el año, título, incluso miren que el nombre de la revista me lo está poniendo en cursiva, ¿cierto? Me organiza ya el volumen, el título, las páginas. Bueno, esto nos ahorra tiempo, miren que es una herramienta pues que se genera automáticamente con estas fuentes de información que son académicas y son confiables.
Y según la norma, cada formatico, o sea, cada lugar donde aparece el documento, o sea, si es un capítulo de libro, si es una revista, si es un ensayo, si es un video, si es una norma, o sea, cada uno de estos formatos se va a referenciar de forma distinta. Pero entonces esta opción de la cita, ¿cierto? Estas comillas me organiza esos daticos de la referencia bibliográfica de acuerdo a donde esté guardado el documento, ¿cierto? Listo. Eh, Otra cosa entonces que también quiero mostrarles es que muchas veces, digamos que vamos a abrir acá este título y resulta que el documento está, pues le pertenece como a una universidad, sea a nivel nacional o internacional, a la cual me pide que yo debo de tener un nombre de usuario y una contraseña para ingresar, ¿cierto? Yo no tengo estos datos y no significa que hasta ahí llegó mi búsqueda. Debajo de cada uno de los resultados hay algo que se llama versiones, ¿cierto? Unas tienen 5, otras 7, otras 2, otras 20. Bueno, las versiones me van a mostrar a mí las diferentes páginas donde se encuentra guardado el documento. Entonces, si este primero, por ejemplo, no me abrió, yo puedo mirar las versiones y revisar si de pronto alguna de estas me deja abrir el documento a texto completo, ¿cierto? En caso de que yo seleccione cada uno de los títulos y en todos pues me pongan como una barrera o me pidan un usuario, me pidan dinero para yo ingresar al documento, puedo entonces revisar si alguna de ellas, por ejemplo, pertenece a las bases de datos que nosotros tenemos. En este caso, miren que está, por ejemplo, esta, que es de Procast, ¿cierto? Nosotros tenemos la base de datos Procast. Ya vamos a mirar la ruta de acceso a las bases de datos, ya las vamos entonces a conocer, pero desde esta parte entonces del acceso abierto de las búsquedas generales que estamos acostumbrados a hacer, miren que ya hay varias formas de recuperar el documento, ¿cierto? Revisar entonces si en alguna de las versiones está el documento a texto completo o si pertenece a una de las bases de datos que nosotros tenemos. En este caso, supongamos que ninguno de estos títulos dejó abrir, yo ya sé entonces que está en esta base de datos y ya voy a ir entonces a buscarla a la base de datos que este me está diciendo. Porque si ingreso, digamos, por acá, ¿cierto? Desde acá, la página y la base de datos no me reconoce a mí como estudiante, no me reconoce como miembro del Tecnológico de Antioquia, entonces igual me estaría cobrando por el documento. Listo. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Listo. Entonces, ya voy a abrir otra pestañita. Voy a mostrar entonces la ruta de acceso a las bases de datos del tecnológico. Voy a ingresar a tda.edu.co y hay dos formas, dos rutas de acceso para la plataforma ya de las bases de datos. Una es por esta opción de usuarios e ingresando a Campus TDA, ¿cierto? Una vez ustedes ingresan con el nombre de usuario y la contraseña, la opción de las bases de datos sería la única opción que ustedes encuentran en la parte derecha, ¿cierto? Les aparece un fondo blanco con el logo del tecnológico y al ladito derecho les aparece bases de datos y libros electrónicos. Y con ese clic ya los lleva entonces a la plataforma de las bases de datos. Resulta que muchas veces el campus puede que esté caído, ¿cierto? La página esté caída, puede que sea final de semestre y esté colapsado por la cantidad de estudiantes que están ingresando al campus, puede que le estén haciendo actualizaciones, puede que le estén haciendo mejoras, ¿cierto? ¿Cómo voy entonces a acceder? Desde tda.edu.co ingreso entonces por este menú, ingreso a la opción de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca, ¿cierto? Desde acá entonces vamos a encontrar ese servicio.
y vamos a encontrar también otros que ofrece la biblioteca. Listo. Miren que ya estoy entonces acá en la opción de biblioteca, ya tengo acá los diferentes servicios. Miren que la primera fotografía me muestra, encuentra aquí las bases de datos y libros electrónicos en suscripción, ¿cierto? Esta es la que necesitamos. También podemos revisar cada una de las fotos. Miren que hay como una guía para la renovación de libros virtuales, hay consultas de materiales físicos, hay una lista de bases de datos gratuitas. Miren que si sigo bajando la página, estos diferentes cuadritos también me muestran los diferentes servicios que ofrece la biblioteca, desde su misión, su visión, algunas guías, algunos, em, pues, como es las guías, algunos formaticos, evaluaciones, encuestas y demás. Tengo acá la opción de bases de datos en suscripción, ¿cierto? Y tengo acá el botoncito de participar. Y si sigo bajando entonces la página, me encuentro con diferentes innovaciones o diferentes noticias que la biblioteca haya sacado, ¿cierto? Acá, por ejemplo, hay videos instructivos, acá está, por ejemplo, un blog que es como una parte cultural y de lectura que surgió en tiempos de pandemia. Y bueno, ¿cuál necesitamos en este momento? Bases de datos y libros electrónicos en suscripción. ¿Cuál es la diferencia entre las bases de datos, por ejemplo, gratuitas y las bases de datos en suscripción? Y es que estas bases de datos son de las que nos pide entonces, pues que los encontramos en internet algunos títulos y que nos pide pagar por esos documentos, ¿cierto? Esas son bases de datos muy amplias a nivel global. Miren que estas son también bases de datos base en cualquier biblioteca académica. Y la diferencia es, por ejemplo, que cada una de las revistas tiene unos requisitos para aceptar las investigaciones de diferentes autores, ¿cierto? Entonces, las revistas que aparecen, por ejemplo, acá en suscripción, quizá tengan un poco más de requisitos de las que puedan tener las que están en acceso abierto. Las de acceso abierto y las de estas de acceso cerrado, la información es revisada por expertos en el área. Pero entonces en estas bases de datos entran muchas revistas y muchos autores, muchos investigadores que están de pronto muy bien posicionados dentro del ranking de investigaciones, ¿cierto? Eso, o sea, este campo de investigaciones le pone pues como una calificación a cada una de las revistas, a cada uno de los autores, de acuerdo a la cantidad de publicaciones que haga, de los temas que haga, de la actualidad de los temas, la relevancia de los temas y demás. Acá tengo entonces videos de ayuda para buscar en cada uno de ellos y tengo acá como un link de acceso a cada uno, ¿cierto? Miren que dice link a Science Direct, link a Scopus, link a Springer, pero yo puedo seleccionar cualquiera de estos links de acceso y me va a llevar a la plataforma donde voy a tener todas las bases de datos juntas, ¿cierto? Desde la opción que yo les decía del campus, ¿cierto? Una vez ustedes hayan ingresado al campus, la opción de la parte derecha que decía bases de datos y libros en suscripción, también les va a llevar directamente a esta página. ¿Qué les va a mostrar esta página? Pues miren que tengo acá un cuadrito que me está informando que para ingresar, ingreso con el nombre de usuario, el mismo del campus, ¿cierto? El que nos asignaron desde el tecnológico y nos enviaron al correo. Y en contraseña, en este caso, en esta plataforma, ingresos con el documento de identidad, ¿cierto? Incluso miren que acá también me están indicando estos datos para entrar. Voy a seleccionar entonces acá el botón acceder. Y ya voy a tener entonces todas las bases de datos junticas, ¿cierto? Ya puedo entonces buscar en todas ellas, ya entonces estas me reconocen que soy pues parte del Tecnológico de Antioquia. Acá entonces rápidamente les voy a mencionar
cuáles son las bases de datos que tenemos suscritas, para qué sirve de pronto cada una de ellas, ¿cierto? ¿Qué áreas contiene? Igual miren que encima de cada uno de los cuadros hay una breve descripción donde dice entonces de qué trata la base de datos o las materias que tiene. Y bueno, estas dos primeras, el libro SSO y Bibliotecnia, son dos bases de datos de libros electrónicos, ¿cierto? Acá encuentro entonces información de todas las áreas del conocimiento, son multidisciplinares, y en cada una de las bases de datos yo voy a encontrar información diferente. Entonces, si por ejemplo en esta base de datos yo encontré solo 2 libros que me hablan sobre el tema o 3 libros que me hablan sobre el tema, yo necesito de pronto más, o no me gustaron esos libros y quiero leer otros. Y acá, por ejemplo, puede que encuentre 10, puede que encuentre 15, puede que encuentre 20, ¿cierto? Entonces, no de pronto limitarnos con los contenidos que encontremos en una sola base de datos, sino poder revisar varias, porque en cada una van a haber diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Entonces, estas dos primeras son de libros electrónicos, Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel. Son bases de datos especializadas en comercio internacional. Este muestra entonces información ya muy específica de las empresas, de los productos, de sus exportaciones e importaciones, ¿cierto? Diferentes datos ya así muy, pues muy específicos para la carrera. Ambientalex, legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambientalex pues se enfocan en cada una de estas áreas, pero legex.info me puede mostrar entonces toda la parte también normativa, ¿cierto? Decretos, jurisprudencias, artículos, gacetas del Congreso, guías normativas, bueno, un montón de cositas de diferentes áreas, ¿cierto? De todas las áreas del conocimiento. En este caso, nos interesaría entonces revisar la parte normativa del tema que estamos buscando. Entonces, ahorita ya vamos a mirar en esta de ambientales. Listo. Estas 6 que voy a mencionar a continuación son fundamentales. Estas son donde sí o sí voy a encontrar información siempre de todas las áreas del conocimiento. En su mayoría artículos de revista, pero también encuentro entonces capítulos de libro, también encuentro libros, conferencias, noticias, ensayos y demás. Son entonces Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas 6 bases de datos sí o sí voy a encontrar información. ¿Cuál es de pronto la diferencia de estas 6 bases de datos? Que Scopus, por ejemplo, no me va a recuperar el documento a texto completo. Sin embargo, Scopus es una de las bases de datos más grandes que existe. Este me busca desde información gratuita en Internet, ¿cierto? Textos que son, digamos, de acceso abierto y algunos textos que pertenecen a estas bases de datos. Este me busca títulos muy específicos. Este tiene incluso más filtros, entonces me ayuda también como a orientar más la búsqueda que yo esté realizando. Entonces, si en Scopus puedo encontrar los títulos y no puedo de pronto acceder al documento completo, una vez yo haya leído el título, el resumen, las palabras clave, yo veo que el documento me gusta, que el documento me sirve, puedo buscar ese título en Google Académico, en comillas, ¿cierto? Entre comillas, y este me busca entonces el título específico y me muestra en qué página o en qué páginas, recuerden las versiones, se encuentra el documento. Listo. Bilex y Notinet son bases de datos normativas, ¿cierto? Estas también entonces son similares a legex.info. La variación que pueden tener es de pronto la plataforma, ¿cierto? ¿Cómo busco en cada una de ellas? Todas igual me permiten filtros, me muestra información actualizada normativa, pero se ven diferentes.
Bueno, Magisterio es una editorial de educación y pedagogía. En esta base de datos entonces se encuentra todas estas publicaciones que han realizado. Se encuentra información también de todas las áreas del conocimiento. He visto información de ingeniería, de temas de ingeniería, entonces aplicada a la educación o la pedagogía desde esta base de datos. Listo. Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos, también multidisciplinares, igual que los dos primeros. Recuerden que en cada uno voy a encontrar información distinta. Atos Visibility es base de datos como un metabuscador. Este me busca entre textos de acceso abierto y algunos textos entonces que se encuentren acá dentro de estas bases de datos, pero hay que ser muy específicos respecto a lo que estamos buscando, ¿cierto? Tener, digamos, ya datos previos del documento que necesitamos. Y Harvard Houston es una revista que tenemos suscrita. Esta sí me pide entonces un correo y una contraseña, pero miren que acá en la parte, pues ahí en el cuadrito aparecen estos datos y este me muestra todo lo relacionado al marketing, ¿cierto? Me muestra también tecnologías, información, comunicación, administración, pero todo orientado al marketing. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Quieren de pronto que revisemos alguna de las bases de datos primero? Listo. Vamos entonces a revisar una base de datos especializada, en este caso Ambientalex, que recuerden que es base de datos normativa. Vamos a revisar, vamos a hacer entonces la misma búsqueda de información. Ahorita ya miramos entonces las multidisciplinares. La mayoría de las bases de datos entonces me muestran un cuadrito de búsqueda donde yo puedo incluir las palabras o el tema que yo esté buscando. O si no me aparece el cuadro, voy a buscar esta lupita o una lupa, el dibujo de una lupa, de pronto en la parte de arriba, ¿cierto? De pronto en la parte de abajo, en la parte derecha, en la parte izquierda, pero casi todas aparece así. En este caso, esta base de datos, miren que no solo me está mostrando un cuadrito de búsqueda, sino que de una vez me está mostrando más opciones. ¿Como cuáles? Me está mostrando búsquedas avanzadas en caso de que yo ya sepa cuál es el título por ejemplo, del artículo que necesito, de la guía que necesito, de pronto del autor o los autores, ¿cierto? Tesauro jurídico ambiental. eh, Me va a mostrar, o sea, nosotros muchas veces buscamos con un lenguaje natural, ¿cierto? Algunos temas, pero a medida que entonces vamos avanzando en la carrera, a medida que vamos viendo entonces diferentes temas, diferentes materias, empezamos a utilizar ya unas palabras más técnicas o científicas sobre algo, ¿cierto? Este tesauro también me lo muestra y este glosario también. El tesauro es el que me dice, bueno, en vez de buscar el término de esta manera, búsquelo de este otro. Y el glosario pues ya me estaría explicando diferentes palabritas, una lista de diferentes palabras. Esta base de datos, entonces miren que también me está mostrando directamente unos módulos, ¿cierto? Antes de yo realizar mi búsqueda, me está diciendo si yo quiero buscar directamente en el módulo de la normatividad ambiental, si yo quiero revisar los códigos, las jurisprudencias, derecho interno bruto, si quiero mirar las publicaciones, acá también hay entonces algunos artículos y algunas noticias. Tengo acá guías ambientales, tengo diferentes mapas, miren acá las noticias ambientales e información científica y técnica. Sigo bajando la página. Esto es entonces el valor agregado también que tiene esta base de datos, que la verdad no lo he visto en otro lugar. Y es como la oferta de mapas que nos van a mostrar, ¿cierto? Una lista de mapas ambientales, de carreteras y vías, de cultura y turismo, mapas económicos de interés ambiental, mapas geológicos, mapas base, mapas marítimos,
mapas mineros, mapas de riesgos y amenazas ambientales, ¿cierto? Y me muestra también las últimas noticias que han salido desde la parte ambiental también, ¿cierto? Y las diferentes normas. Listo, tengo acá una normativa ambiental, tengo acá guías ambientales, listo. Me están ofreciendo muchas cosas, pero voy a hacer entonces la búsqueda, ¿cierto? Acá en ambientales voy a buscar lo mismo que estábamos mirando en la otra plataforma, en el navegador. Voy a buscar agroambiental y vamos a mirar qué nos aparece. Listo. Recuerden que les dije que los diferentes filtros se encuentran en el lado izquierdo, en este caso por la palabra agroambiental. Me ha recuperado 34 jurisprudencias, 28 noticias ambientales, una publicación de una información técnica. Miren que no me apareció guías ambientales de pronto sobre el tema, ¿cierto? Voy a mirar, por ejemplo, ¿qué voy a mirar? Voy a mirar, por ejemplo, las jurisprudencias, ¿cierto? Acá como para poner algún filtro. Puede que también me esté equivocando, entonces solo al agregar la palabra agroambiental y de pronto yo ya sepa si hay una guía que entonces como que me fortalezca este tema, alguna guía entonces que me ayude con proyectos de agroambiental. Bueno, en este caso abrí entonces el módulo de jurisprudencias. Tengo acá entonces igual la lista de resultados. Miren que en este caso me está apareciendo una banderita, ¿cierto? Y un país. O sea, acá hay información en su mayoría de Colombia, pero también hay información de otros países. En caso de que algo que ustedes estén buscando no tenga la bandera que me diga de qué país, a qué país corresponde, ya sabemos que corresponde entonces al país de Colombia. Acá entonces me está apareciendo mucho no, de jurisprudencias de Bolivia. Y miren que no tengo el filtro de país, ¿cierto? Recuerden que también puedo hacer la búsqueda desde este cuadrito. Voy a buscar agroambiental y la palabra Colombia. Listo. Vamos a mirar cuántos resultados me aparecen. La idea es entonces irle especificando al navegador qué quiero encontrar. En este caso solo tengo 9 noticias ambientales que me hablan de agroambiental y me hablan de Colombia, ¿cierto? Bueno. Voy a abrir entonces alguno de esos. Voy a abrir, por ejemplo, este Cafés de Colombia Expo 2018, aroma y sabor agroambiental. Tengo entonces el título, miren que tengo el país, tengo la fecha de publicación, ¿cierto? Me está mostrando también qué revista fue la que lo publicó. Bueno, un tema y acá el inicio del resumen. Puedo directamente seleccionar esta opción de ver el texto completo. Esta parte de citar, o sea, las diferentes plataformas, las diferentes bases de datos, me va a mostrar esta herramienta que vimos también desde Google Académico con unas comillitas, o me aparece citar, o me aparece referencia bibliográfica, o me aparece exportar bibliografía, ¿cierto? Pero me va a mostrar entonces la referencia bibliográfica automática del documento, ¿cierto? En este caso, recuerden que les dije que las leyes también se referencian diferente como a revistas, a libros. Este tiene el formato actualizado y miren que acá entonces ya me tienen organizada la información. Puedo copiarla, puedo pegarla. Listo. Voy a abrir entonces acá el título para que revisemos también cómo me aparece la información una vez yo haya abierto el título. Listo. Miren que acá ya tengo el documento a texto completo, me apareció otra vez de información base y ya tengo acá el acceso a toda la noticia. En la parte izquierda, recuerde que siempre me aparecen los filtros, o bueno, casi siempre. A veces entonces me permite descargar en PDF, a veces me permite escuchar el texto. En este caso solo me está mostrando la opción de citar, pero igual acá tengo el documento. Supongamos que en la búsqueda que estábamos
realizando, bueno, si la búsqueda, digamos que queda tan compleja, por ejemplo, como hicimos ahorita en Google Académico, que tengo 9.000 resultados, ustedes con las palabras claves van especificando qué es lo que quieren encontrar de 3 a 5 palabras clave y ya el navegador entonces nos ayudaría con eso. O en caso que ustedes, digamos, por ejemplo, el tema agroambiental, digamos que ustedes saben que hay una guía, hay un formato que necesitan para realizar X proyecto, ¿cierto? Y ustedes no están encontrando esa guía o esa normativa o ese formato. ¿Qué van a hacer? Miren que acá en la parte de abajo derecha aparece referencista en línea, ¿cierto? Un botón de referencista en línea. Me pide acá un nombre y un correo. En las bases de datos a mí, cuando me pidan de pronto un correo, ¿cierto? Porque es, digamos, o sea, para acceder de pronto a otra herramienta, para acceder a algunos documentos que el tecnológico no dejó, digamos, abierto para todo el mundo, puedo hacerlo tranquilamente con el correo institucional, ¿cierto? Estas bases de datos entonces ya los reconoce como estudiantes y ya les permitiría entonces acceder a la herramienta o acceder al documento que están pretendiendo ingresar, ¿cierto? En este caso, el correo me lo están pidiendo para el referencista en línea, miren que acá dice comenzar chat, puedo entonces chatear con esta persona, decirle qué es lo que estoy buscando, decirle que no lo encuentro, o un título particular, una norma particular. Y esta persona, que es un abogado experto como en el área ambiental, nos ayuda con la búsqueda, nos responde, nos muestra la ruta de pronto de acceso o en caso de que la persona no esté conectada, ¿cierto? Un fin de semana o en semana por la noche, pues me pide acá varios daticos que yo puedo llenar o puedo decirle si tengo alguna dificultad con la plataforma y esta persona entonces nos envía la información al correo. Chicos, ¿tienen de pronto alguna pregunta hasta el momento? Listo. Por ejemplo, yo sé que en esta base de datos hay como unos formatos, no sé dónde están, puede que estén en las guías, algunos formaticos o formularios que no están abiertos para todo el mundo, ¿cierto? Entonces, para descargar, digamos, alguno de los formatos o de los formularios, o sea, que yo le dé clic en la opción de ver o de descargar y no me lo permita, pues la plataforma como tal les pide entonces que creen un usuario dentro de la plataforma y lo pueden hacer con el correo institucional. Pero de resto, la mayoría de la información, miren, que con habernos logueado esa vez ya tenemos el acceso pues como a mucho contenido. ¿Tienen dudas de esta plataforma? Listo. Voy entonces a cerrar esta base de datos. Mire que ya vimos entonces una especializada, ya buscamos ahorita desde navegadores de acceso abierto, ¿cierto? Ya vamos a mirar entonces una de las bases de datos multidisciplinares. No sé, vamos a mirar, por ejemplo, acá en EBSCOM. Recuerden que en cada una hay diferente información, diferente cantidad de resultados. Tienen igual una lógica similar. En este caso, habría entonces la base de datos de EBSCOM, ¿cierto? Miren acá. Esta entonces sí me pide una información antes de poder acceder y es que me está mostrando dos bases de datos. La de abajo entonces se enfoca en el área de negocios y la de arriba entonces es multidisciplinar. Voy a seleccionar la de arriba. Esta sí me muestra, digamos, una lista también de bases de datos enfocadas a diferentes áreas. Por ejemplo, mire que esta habla de temas empresariales, el segundo habla de criminología y justicia penal, por acá hay otras de filosofía, por acá hay otras de ingeniería. Bueno, como hoy en día las publicaciones son multidisciplinares, ¿cierto? Voy a seleccionar acá debajo del botón continuar para seleccionar todas las bases de datos que me están mostrando y así buscar al mismo tiempo en todas ellas. Y miren que entonces me muestra algo similar a la otra plataforma, un cuadro, incluso como los navegadores de ahorita,
Me muestra un cuadro donde yo puedo escribir entonces el tema que estoy buscando. Tengo también la opción de búsqueda avanzada en caso de que ya sepa cuál es el título, por ejemplo, que quiero encontrar. Acá también me están ofreciendo otras cositas que son, por ejemplo, que me quieren mostrar una materia, o sea, un área del conocimiento directamente, o de pronto qué revista quiero revisar o qué universidad quiero revisar primero. Bueno, tengo ya videos de negocios, perfiles de empresa. Bueno, voy a buscar acá la palabra agroambiental. Y vamos a revisar la cantidad de resultados. Tengo 196 resultados. Tengo entonces también todos los filtros al lado izquierdo. Y hay algo que quiero mencionar entonces en este momento. Todas las bases de datos, como ya vimos que son revisadas por expertos en el área, que pasan, digamos, varios filtros de revisión, ¿cierto? Son de pronto muy cuidadosos con esto. A la hora de subir entonces los documentos a estas plataformas, también son muy cuidadosos de cómo escriben el título, cómo escriben los autores, el resumen y las palabras clave. Si yo incluyo una letra más, ¿cierto? En este caso voy a incluir la U. Si yo pongo una letra más, si yo pongo una letra menos, si yo no pongo una tilde, si yo pongo una tilde al revés, todo este tipo de cosas eh, van a, pues acá me va a aparecer cero resultados, ¿cierto? Van a interferir entonces con la búsqueda que yo esté realizando. Esto pasa entonces en la gran mayoría de las bases de datos. Yo creo que, por ejemplo, bueno, estamos buscando agroecología. Agroecología. Entonces ya vieron, si pongo una letra más y pongo una letra menos, no me va a aparecer información. En este caso, bueno, agroecología, tengo 734 documentos. Vamos a revisar qué filtros tenemos. Miren que tengo documentos desde 1996, ¿cierto? A veces son documentos tan importantes que pasan entonces a este formato digital. Tengo también tipos de fuentes, lo que yo les decía, si quiero artículos de revistas, si quiero libros electrónicos, si de pronto quiero trabajos de grado, ¿cierto? Acá tengo la opción también de ver más. Las materias es algo así también como los temas o las palabras clave que mencionan dentro del documento, ¿cierto? En este caso hay agricultura, hay biodiversidad, polinización, polinizadores, bueno, materias, bueno, yo voy escondiendo ese. Título principal me habla de cultivos agrícolas, de plagas, de suelo, ecosistemas. Bueno, yo podría seleccionar eh, el tema, por ejemplo, que yo tengo que enfocarme o el que quisiera enfocarme. Tengo entonces también filtros por editores, por las diferentes universidades o empresas que publiquen sobre el tema. En idioma, listo. Miren que estamos buscando en español, ¿cierto? Y la mayoría de los resultados, miren que me aparece en inglés con 439 documentos. Después español, después portugués. Bueno, les cuento que el 75% de información académica que hay, como en estas plataformas académicas, el 75% es en inglés, el otro porcentaje entonces es español, mandarín, chino y portugués, ¿cierto? Entonces tenemos una parte muy pequeña entonces de publicaciones, porque los países que más publican no son los países latinoamericanos, sino que son países como Estados Unidos, China, India, Rusia, ¿cierto? Ya vamos entonces a revisar eso. Acá tengo entonces geografía, México es quien más ha publicado el tema, después Argentina, Brasil, bueno, tengo otro montón pues, de filtros acá. Listo. Voy a hacer algo. Acá yo ya había traducido la página.
Miren que yo estaba buscando en inglés, perdón, en español, y a mí me habían aparecido diferentes títulos en otros idiomas, ¿cierto? Por ejemplo, acá tengo uno en portugués, por acá tengo otro en inglés. Bueno, resulta que entonces, como ya vimos que hay más información en inglés, porque, por ejemplo, si estoy buscando en español me aparece porque hay revistas que tienen como requisito que el resumen, el título, resumen y palabras clave estén en ambos idiomas, ¿cierto? Pero la gran mayoría pide que el idioma sea solo inglés porque es el lenguaje, pues el idioma universal. Incluso me he encontrado con publicaciones de universidades colombianas, incluso universidades de Medellín, que tienen todo el contenido totalmente en inglés, ¿cierto? Desde un título, resumen y palabras clave. Voy a hacer algo y es que voy a abrir una nueva pestaña y voy a buscar traductor académico, ¿cierto? O traductores académicos. ¿Por qué no recomiendo, por ejemplo, este, que es el que más utilizamos, ¿cierto? O el que yo utilicé, por ejemplo, ahorita, eh, que es el de que es traducir la plataforma completa, pues la página completa. Porque, por ejemplo, este traductor cumple su función, que es traducir, ¿cierto? Pero no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en algunos documentos. Entonces, a la hora de yo hacer una traducción, por ejemplo, en estos, eh, no me va a decir de pronto la palabra, o sea, no me va a traducir exactamente qué es lo que me está diciendo el texto, me puede dañar también la gramática, o sea, me puede desordenar el orden de las palabras, el orden de los conectores. Termino yo leyendo unas ideas muy raras, muy complejas, de pronto hasta muy absurdas, pero no es porque el documento sea así de complejo, sino porque me hizo mala la traducción. Tengo entonces varias opciones, ¿cierto? Ya pues a criterio de cada uno podrían escoger de pronto alguno de estos. Este es uno de los que yo más utilizo. Me parece entonces que es bastante confiable. Este sí me reconoce, digamos, muchas palabras. Esto es realizado por ingenieros. Entonces, bueno, voy a realizar agroecología. Voy a realizar entonces la traducción de esa palabra. Si tiene entonces una traducción, miren que tengo acá una alternativa, ¿cierto? Este traductor como tal tiene un tesauro integrado y me está diciendo, bueno, te hago la traducción exacta, pero también me reconoce, digamos, otras formas en las cuales se podría estar publicando el tema. Voy a copiar entonces la primera, voy a buscarlo acá en EBSCO y les voy contando que, por ejemplo, con unos chicos de trabajo social y unas chicas de trabajo social, estaba traduciendo violencia intrafamiliar y en la traducción me mostró que pues la traducción exacta de esos términos y también me sugirió violencia de familia. Cuando hice la búsqueda me di cuenta que la mayoría de publicaciones se enfocaban más en una de las alternativas, entonces vamos a tenerla en cuenta. Miren que ahorita me había aparecido como 500 resultados, creo, 700. En este caso, buscando en inglés, tengo 16.424. ¿Por qué? Porque recuerden que les digo que muchas revistas, incluso revistas bastante importantes, solo aceptan documentos totalmente en inglés. Voy a copiar acá la segunda traducción que me muestra para mirar de pronto si me aparecen más resultados o menos resultados. Igual la investigación es prueba-error. En este caso, miren que esta base de datos sí me está buscando por la palabra agroecología y agro-ecología, ¿cierto? Bueno, esto no pasa en todas, algunas bases de datos entonces te pueden ayudar con eso, pero vimos que si me equivoco en una letra más, una letra menos, con una tilde, si la pongo o la quito, me cambia los resultados. Creeríamos que va a ser más fácil para nosotros leer los 700, pues buscar la información con los 700 resultados que tenía y en español, ¿cierto? Y la respuesta es no, porque si otros países son los que más investigan,
y las publicaciones, pues la mayor cantidad de publicaciones académicas son en inglés. Pues si nosotros queremos encontrar la información más completa, la información más actualizada, es totalmente necesario buscar entonces en inglés. Y si tenemos la dificultad de leer en inglés, pues miren que tenemos herramientas que nos ayudan con eso. Listo, voy entonces acá a filtrar. Miren que tengo documentos desde 1957. Voy a filtrar desde el 2015 hasta el 2020. A veces me van a aparecer también documentos de 2021 y son documentos que puede que ya hayan sido aprobados y de pronto les falte alguna cosita o estén en proceso de revisión. Listo, miren que de los 16.000 resultados ya tengo 8.900, ¿cierto? Publicado en los últimos 5 años. Ahora, las materias me pueden cambiar, ¿cierto? Eh, si bien les estoy mostrando también un traductor para el texto del documento, para navegar en la plataforma como tal, o sea, en esta página como tal, yo sí suelo traducir esto, ¿cierto? Clic derecho en cualquier parte de la pantalla y voy a seleccionar traducir a español, porque para mí va a ser entonces más fácil leer cada uno de los títulos y leer las herramientas y los filtros que me está mostrando. De esta forma, cuando yo ya encuentre el documento que quiero, pues ya por cuestión de calidad y de puntualizar bien mi lectura, sí podría apoyarme entonces del traductor académico. Listo. ¿Qué materia me están mostrando? Me están mostrando ecología agrícola, cambio climático, productividad agrícola, ¿cierto? Vean que me van como especificando, bueno, de agroecología, ¿usted qué quiere saber? ¿Quiere saber sobre el uso del suelo? ¿Quiere saber sobre biodiversidad? Puedo entonces yo seleccionar los filtros que quiera, puedo seleccionarlos en el orden que yo necesite. Vamos a revisar de pronto acá el idioma. Bueno, en este caso inglés sigue siendo entonces el idioma que más publican, después español, pero miren que en inglés tengo 8.700 resultados junto a un 150, ¿cierto? Geografía, ¿dónde se publica más sobre el tema de agroecología? En China, después en Dinamarca, después en Europa, en Brasil, Estados Unidos, bueno. Digamos que quiero encontrar Colombia, ¿cierto? Quiero ver las publicaciones que se han realizado sobre el tema en Colombia. Si no lo encuentro entonces en la opción de geografía, recuerden que podemos incluirlo a un lado de la búsqueda que estemos haciendo. En estas bases de datos también aplican las comillas y vamos a mirar qué nos aparece. Vamos a revisar. Listo. Agroecología, que contengan también la palabra Colombia, tengo ya 2.800 resultados, ya tengo el filtro de los últimos 5 años, ya por geografía miren que ya me aparece Colombia con 183 documentos, porque si yo le incluí la palabra Colombia me están apareciendo otros resultados como China, Suramérica, Brasil, Perú, porque hay otros países que también publican e investigan sobre el contexto de nosotros, ¿cierto? Sobre Medellín, sobre Colombia, y por eso entonces me lo recupera. Voy a revisar entonces la opción de Colombia, ¿cierto? Para que entonces me disminuya los resultados con las publicaciones que se han realizado acá. Tengo, miren, igual un título, tengo acá ya pues como una información base antes de abrir el documento y me muestra qué tipo de documento es, ¿cierto? Si es una publicación académica, en este caso no me está mostrando más, pero recuerde que acá en tipos de fuentes me muestra también que tengo revistas, publicaciones, puedo tener libros también, pero en su mayoría en estas bases de datos encontramos son artículos de revista. Listo, voy a abrir, por ejemplo, este primero. Miren que de una vez igual tengo la opción de descargar en PDF, pues de abrirlo en PDF. En este caso seleccioné el título,
Tengo acá el título, miren que tengo ya otros daticos, tengo los autores incluso con su correo electrónico. Tengo los datos de la revista, tengo los temas de los que tratan, tengo las palabras clave de las que está hablando el documento, ¿cierto? Agroturismo, alternativas económicas, bueno. Tengo resumen, en este caso miren que tengo resumen en ambos idiomas, maravilloso. Listo, me está mostrando pues como toda la información básica. En este ladito izquierdo, miren que después de abrir el título también tengo otras opciones, puedo tener otras herramientas, en este caso ver el texto completo en PDF. Y miren que tengo acá como las páginas, ¿cierto? Y los títulos que de pronto se encuentran dentro del documento, ¿cierto? Igual acá tengo la opción de descargarlo. Igual acá ya lo tengo a texto completo. Y está en español. Listo. Está en español y miren que lo recuperamos también buscando en inglés. Listo. Tengo otras herramientas también, aparte entonces de la información base del documento, ya acá el documento completo. En este caso, miren que está en la parte derecha, las herramientas. En otras bases de datos, estas herramientas aparecen en la parte superior del texto. Tengo entonces acá el enlace, puedo enviárselo a otra persona. Esto de exportar, recuerde que este me va a mostrar entonces la referencia bibliográfica. Ah, bueno, la cita. La exportación también me sirve, solo que exportar se utiliza más cuando yo tengo de pronto cuenta en un gestor bibliográfico, ¿cierto? Este que me ayuda a organizar los títulos, que me ayudan a organizar las referencias bibliográficas que yo tengo. Pero hay otras bases de datos que como no tienen la opción de citar, la exportación también me va a recuperar esta referencia, ¿cierto? Bueno, puedo guardarlo a una carpeta, pues eso ya es eh, como opción personal, ¿cierto? Si queremos abrir como una biblioteca dentro de la plataforma, queremos guardar los libros, queremos guardar el historial de búsqueda, puedo enviarlo por correo, puedo imprimirlo, puedo guardarlo en Drive. Bueno, miren que en la parte superior también tengo la opción de descargar en PDF, depurar la búsqueda, eso me ayuda de pronto a colocar más filtros. Y acá, bueno, la cita, vamos a mirar una cosa. Listo, desde esta opción de la parte derecha tengo la opción de cita, que es la referencia bibliográfica, y miren que acá me aparece. Algo para tener en cuenta. Según la norma APA actualizada, igual toda la información que yo saqué de internet, yo debo de poner la página donde encontré el documento, ¿cierto? Esa URL donde encontré el documento. ¿Qué pasa? También la norma dice que no debemos de incluir las páginas de, por ejemplo, de catálogos que pidan, pues que sean de acceso cerrado, ¿cierto? En este caso, las bases, acá dice TDA, bases de datos. Miren que todo el mundo no tiene acceso a estas bases de datos, ¿cierto? Nosotros sí, porque entonces pertenecemos a la comunidad académica del tecnológico. Entonces, eso no se debería de incluir, sin embargo, entonces la norma APA es como una guía o es, sí, es como una guía de forma y de recuperación de información, entonces el docente también puede tomar la decisión si ustedes incluyen o no esta página, ¿cierto? Que ya es como una página privada. Es muy probable que muchos docentes sí les pidan a ustedes la referencia bibliográfica, entonces con la página de la base de datos, porque pues ellos también tienen el acceso a las bases de datos y por practicidad, pues a un clic podría ser muy fácil recuperarlo, ¿cierto? En caso de que no puedan, pues el docente, digamos, les diga no pueden incluir la base de datos, ¿cierto? Pueden entonces copiar y pegar hasta acá, hasta las páginas. Listo, chicos, ¿tienen de pronto alguna pregunta sobre esta base de datos, sobre la búsqueda que estamos realizando? Listo.
Listo. Bueno, ya miramos entonces una búsqueda en Google, ya hicimos búsqueda en Google académico, ya hemos puesto filtros, ya vimos, por ejemplo, el tip de buscar el término específico con las comillas, ¿cierto? Vimos que se puede descargar a PDF. Bueno, voy a cerrar esta base de datos. Vimos la base de datos también especializada en la parte normativa del área ambiental. Vamos de pronto a mirar, por ejemplo, Alfa Omega, ¿cierto? Para mirar libros entonces electrónicos. Cada base de datos entonces de libros electrónicos tiene diferentes títulos, me recupera diferente información, diferente cantidad de resultados. Hay libros muy importantes acá que incluso yo en este ejercicio de las capacitaciones con diferentes áreas, sin querer queriendo, hemos encontrado títulos que los docentes estaban pidiendo, ¿cierto? Títulos que de pronto los estaban buscando en biblioteca y ya estaban prestados. Entonces, bueno, recuerden que yo les dije que la mayoría de veces entonces a mí me aparece un cuadro de búsqueda. Si no me aparece, miren que tengo que ubicar dónde está la flecha, perdón, la lupa que me permite incluir las palabras clave. En este caso, pues también me está mostrando, pues, diferentes libros, me está mostrando también la opción de categoría, ¿cierto? Si yo quiero entonces enfocar lo que estoy buscando en un área específica, si voy a buscar el libro de un autor específico también, si me lo sé, diferentes editoriales, subcategorías que vienen siendo entonces ya los temas más específicos, ¿cierto? Incluso filtrar por años de las publicaciones que se han realizado. En este caso, voy a escribir entonces la búsqueda que estamos haciendo. Si yo busco entonces acá solo en este cuadrito, este me va a buscar esas palabras dentro de los títulos que encontremos. Pero si yo selecciono esta opción de buscar dentro del contenido, me va a buscar entonces eh, otros libros que en su título no tengan la palabra agroecología, pero dentro del contenido sí tengan esta palabra. Vamos entonces a revisar cuántos libros nos va a aparecer. Listo, en este caso encontré solo uno. Vamos a hacer entonces la búsqueda en otra que me aparezcan más libros. Quiero que me aparezcan bastante. O bueno, gran parte de libros. Voy a abrir entonces Bibliotecnia. Recuerden que esta es la segunda base de datos que yo les había mencionado. Mírenla acá. Y hago entonces otra pequeña aclaración. Vimos entonces cómo cambia la cantidad de resultados con bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? En las que encuentro en la mayor parte del contenido artículos de revista, ¿cierto? En Ambientalex, que es base de datos especializada, buscamos en español porque pues la información, digamos, la información que más se sube como a esta plataforma son normativas colombianas, entonces por eso es importante buscar en español. Sin embargo, puede que hayan algunos documentos también en otro idioma. Y en los libros electrónicos también puedo hacer entonces la búsqueda con el tema que estoy buscando en inglés, con el tema que estoy buscando en español, pero en su mayoría me aparecen libros en español, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta, multidisciplinar, para las bases de datos multidisciplinares de artículos de revista y bases de datos especializadas y de libros electrónicos, busco en español. Miren que acá directamente entonces en Bibliotecnia también me está mostrando unas áreas del conocimiento puntuales, me está mostrando unos títulos que me están sugiriendo. Vamos acá a buscar agroecología. Igual acuérdense que ahorita es de, bueno, me equivoqué al escribir. Recuerden que ahorita cuando hacíamos la búsqueda en Google Académico, habían libros también en acceso abierto que yo podía
acceder a todo el documento gratis de libros electrónicos también. Eran de hecho los primeros que me estaban apareciendo. Listo, en bibliotecnia no tengo información, voy a buscar acá en el libro. Porque si quiero que me aparezcan al menos un par de libros que me hablen sobre el tema. Igual, miren que es un tema bastante específico, ¿cierto? Si estuviéramos buscando la palabra, por ejemplo, la ingeniería como tal, ¿cierto? La carrera de ustedes, eh, puede que hubiera encontrado más resultados. Listo. Abrí entonces la base de datos del libro. Lo mismo, miren que me está mostrando directamente si quiero buscar sobre un tema, si quiero buscar, pues ponerle filtros directamente, búsqueda avanzada si me sé el título o me sé el autor o me sé diferentes datos. O si no, pues busco la lupa donde voy a incluir las palabras clave, en este caso agroecología. Listo, vamos a mirar cuántos resultados nos van a aparecer. En este caso, miren que me están apareciendo 4.374 documentos, ¿cierto? Si yo selecciono acá búsqueda filtrada, me va a permitir también empezar a filtrar igual que las otras bases de datos. Voy a seleccionar acá entonces búsqueda filtrada. Ah, perdón, me aparecieron 12 documentos. En lo que les mencioné era el tiempo que se había demorado en recuperarme los documentos. Ya vamos entonces a mirar bien eso. Bueno, mi internet entonces ya está un poco lento. Miren que me había aparecido entonces 12 documentos, ¿cierto? Solo que se me demoró 3 segundos, ahorita se me había demorado 4 segundos. Miren que tengo 12 documentos en total, ¿cierto? En caso de que me hubiese aparecido más, es muy útil entonces esta búsqueda filtrada, donde me muestra, bueno, tipo de documento. Acá también ya me están apareciendo otros formatos, ¿cierto? No solo libros electrónicos, pero sí en su mayoría de libros, pues de documentos. En este caso solo tengo libros. Vamos a mirar de pronto en qué idiomas. Vamos a revisar. La diferencia también que tienen los diferentes, pues cada una de las bases de datos de libros, vimos que cada uno se veía diferente, ¿cierto? Todas igual tienen la misma opción de búsqueda, que es por la palabra clave, me permiten también filtrar. Miren que acá tengo años de publicación, bueno, materia, ¿cierto? Si quiero mirar las palabras clave que me están hablando dentro del documento. Y las bases, estas de libros electrónicos también varían, que cuando abro el documento, cuando abro el libro, me permite diferentes herramientas, de verlo más amplio, pues la letra más amplia, más pequeñita, de pronto navegar en cada uno de los títulos, buscar la lupa dentro del documento para buscar alguna palabra, ya vamos a revisar todo esto. Materias, listo. Quiero saber de agroecología, estudios indígenas, quiero saber ecología en general. Quiero relacionarlo con sociología urbana, con agricultura general, agricultura orgánica. Bueno, tengo autores también, tengo temas. Bueno, ya ustedes saben que seleccionamos el filtro que queramos y ese entonces nos muestra diferentes opciones. Miren que tengo acá hasta la opción de enseñanza, de educación, desarrollo sostenible. Bueno, voy a abrir este primerito acá. Tengo el título. Tengo acá los autores, ¿cierto? Si selecciono clic en el autor, me muestra las publicaciones del autor. Tengo entonces la editorial, el año. Bueno, voy a abrir el título. Miren que también la portada, muchas veces somos muy visuales y nos acordamos más fácil del libro por su portada. Vamos a revisar acá. Listo, me muestra entonces acá también una información básica. ¿Cierto? Tengo incluso en esta plataforma el audio disponible para el documento, para el libro como tal. Puedo imprimir 60 páginas, esto por derechos de autor. Puedo copiar y pegar información también del libro, solo 60 páginas por derechos de autor. La información bibliográfica.
tengo el resumen y tengo los diferentes títulos que se encuentran dentro del libro, ¿cierto? Si yo sé cuál es el capítulo que quiero, ¿cierto? O el título que quiero, por ejemplo, yo quiero el título de sostenibilidad, ¿cierto? Porque nos dejaron como tarea revisar ese capítulo, ese título. Puedo seleccionarlo y este me abre el documento y me lleva directamente a ese título. Listo. Miren que en este caso las herramientas las tengo en el lado derecho. Tengo la opción de descargar. Esta descarga es como un préstamo que es de 7 a 15 días. Em, pues se descarga como un programa, me guarda ahí el documento. Igual para devolver el libro es automático. Obtener cita, recuerde que la cita es la referencia bibliográfica. En este caso también tiene la norma APA actualizada. En este caso entonces también me muestra toda la información, incluyéndome la página de donde se recupera el documento. Recuerden que esto ya es como a criterio del docente lo de la página. Y miren que no es lo mismo yo referenciar una revista científica, no es lo mismo yo referenciar un libro, no es lo mismo yo referenciar una norma a referenciar una página cualquiera que aparezca en internet, ¿cierto? Estas entonces le mejoran, o sea, tanto el contenido que yo utilice como la referencia bibliográfica le dan de pronto más calidad al documento que yo realicé. En este caso voy a seleccionar entonces leer en línea. Y vamos a revisar las herramientas entonces que me va a mostrar esta plataforma cuando me abra el documento en línea. Recuerden que puedo acercarlo, puedo alejarlo, puedo de pronto hacerle noticas dentro del documento. En este caso, este libro nos va a permitir escuchar. Esperemos que me cargue la página. Un poquito lenta. En caso de que ustedes en algún momento tengan una dificultad con alguna de las bases de datos, con la recuperación de alguna información, yo les voy a dejar mi correo para que entonces me puedan escribir como estas cosas que puedan suceder. Listo, perfecto. Me abrió el documento. Listo, son entonces 151 páginas. Puedo seleccionar acá y decirle cuál página quiero llegar. Puedo pasarlo acá entonces de las flechitas. Tengo la opción de aumentar el tamaño de la página, pues de la letra como tal. Vamos a ir, por ejemplo, bueno, de disminuirlo. Miren que tengo acá la lista de los títulos que hay, ¿cierto? Bibliografía, conclusiones, introducción. Vamos, por ejemplo, acá al capítulo 3. Y este me debe llevar entonces directamente a la página 86. Miren acá. Puedo acercarlo, puedo alejarlo. Tengo las diferentes herramientas entonces en la parte derecha. Miren que tengo la opción de escuchar el texto, ¿cierto? Puedo leer entonces, pues que me lea el texto completo o si yo subrayo, digamos, alguna parte del texto, este me va entonces a reproducir ese pedacito que yo seleccioné. Puedo ir guardando de pronto páginas que voy a tener en cuenta. Puedo agregar notas. Acá en el sombreado, esto es, por ejemplo, cuando yo subrayo, digamos, va a subrayar ese. Miren que selecciono el texto. Me permite subrayar a 3 colores diferentes. Me puede permitir hacer también notas, ¿cierto? Acá puedo ponerlo en amarillo, puedo decirle que quiero que sea importante y después revisarlo entonces acá, ¿cierto? Desde el sombreado, mire que me muestra el que está en amarillo, el que está en este otro color, ¿cierto? Y bueno, me lo recuperaría. Eso cuando entonces empiezo a navegar dentro de todo el documento. Tengo la opción de copiar, tengo la opción de diccionario. Listo, esto es súper útil, no me pide entonces revisar otras páginas, sino em, por ejemplo, que es desenjaularse, ¿cierto? Voy a seleccionar acá la opción de diccionario
y este entonces me va a hacer, pues me va a mostrar qué significa la palabra, o debajo está la opción de Wikipedia y me muestra de pronto investigaciones que se hayan hecho sobre el tema. Listo. Recuerden que les dije que algo muy importante que también se encontraba en estas, pues como cuando yo abro estos libros electrónicos de todas sus herramientas, es por ejemplo esta lupa, ¿cierto? Que la puedo buscar lado izquierdo, lado derecho, arriba, abajo, pero cuando yo tengo el documento abierto y tengo esta lupita, este me va a buscar la palabra, las palabras, la frase que yo quiero que me recupere dentro del documento. En este caso, estábamos buscando agroecología. Vamos a mirar en qué páginas están hablando de este tema. Listo, esperen un momentico. Ah, bueno, miren, acá tengo, por ejemplo, una dificultad. Lo sentimos, no se puede hacer búsquedas internas. Cuando aparezca, por ejemplo, este tipo de cosas, me escriben al correo porque a veces hay dificultades con las plataformas, porque estas están en constante movimiento todos los días, subiendo documentos, haciendo actualizaciones y demás. Pero acá, cuando yo, por ejemplo, escribo la palabra, ¿cierto? Que quiero encontrar dentro del documento, acá me aparece una lista de resultados diciéndome, bueno, agroecología está en la página 27, en la 87, en la 52, en la 88, en la que sea, ¿cierto? Y al yo seleccionarla, me llevaría directamente entonces a la página donde yo le dije que me llevara. Listo. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quiera que revisemos? ¿Algo que de pronto consideren que debamos reforzar? Listo. Creo que entonces todo está muy claro. O mientras se les ocurre de pronto preguntas o cositas que crean que debamos revisar, voy a enviarles tres cosas que necesito acá al chat, ¿cierto? Al chat de esta capacitación voy a enviar entonces primero la evaluación de esta capacitación, ¿cierto? Por favor, me llenan estos datos. Son como 3 o 4 preguntitas. Es rápido, dura menos de 3 minutos ingresar la información. Entonces, porfa, para que eh, realicen entonces esa evaluación. Segundo, voy a copiar y pegar el canal de YouTube donde voy entonces a subir esta capacitación en caso de que ustedes necesiten volver a revisarla, ¿cierto? O necesiten enviarla o algún compañero que no haya asistido. Y tercero, voy a copiar mi correo por si tienen, digamos, alguna duda, alguna dificultad, no sé, cualquier cosita relacionada entonces con estos temas de bases de datos y recuperación de la información. Muchísimas gracias. Voy entonces acá a dejar de grabar en este momento.